Bien, entonces, continuando con el tema de componentes que veníamos viendo durante el cursado, hoy vamos a trabajar con uno de los componentes más interesantes, que es el componente de vistas, ¿sí? Todo el componente, los componentes view. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es crear una pequeña aplicación, ¿sí? Cuya vista principal va a ser una especie de calculadora, ¿sí? En donde el usuario va a ingresar dos valores y cuando pulse un botón calcular, muestre el resultado de la suma de esos valores, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer así sencillo. Entonces, la vista principal queremos que tenga una serie de componentes. Es decir, vamos a necesitar dos componentes para que el usuario ingrese los valores. Después vamos a ver la teoría formal de esto, ¿sí? Pero bueno, por ahora vamos a empezar de lo general y vamos a ir después a lo particular. Entonces, dos componentes para que el usuario pueda ingresar los datos, ¿sí? Un componente botón para que cuando el usuario toque sobre él, la tarea de ese botón va a ser tomar los dos valores que están en esos componentes y sumarlos y mostrar en este otro componente el resultado. ¿Ok? Cuando ustedes diseñaban las vistas, por ejemplo, con Java, ¿sí? Usando Java de escritorio, utilizando las librerías de Java Swing, bueno, los componentes que usábamos para que el usuario, las cajas de texto que usamos para que el usuario, o los campos de texto, mejor dicho, que usábamos en las vistas, eran los JTextField, ¿se acuerdan? Bueno, acá esos componentes, algo análogo a esos componentes, son los edittext, ¿sí? Entonces, los componentes view que tenemos para poder lograr eso son los llamados edittext, así se llama el componente. Edittext, ¿sí? Un edittext. Es decir, que vamos a armar nuestra vista con dos componentes del tipo edittext, ¿sí? Que serían campos de texto, donde el usuario va a ingresar los dos números. ¿Ok? Bien. En Java Swing, el componente botón era el JButton, ¿sí? Bueno, acá se llama button directamente el componente. ¿Está? Acá tengo el componente button. Bien. El componente que usábamos para mostrar un rótulo, para mostrar una etiqueta en Java Swing, se llama JLabel, ¿no? Una etiqueta. Bueno, acá el componente análogo es un text view, ¿sí? Un componente de tipo text view sería lo que en Java Swing es un JLabel, ¿sí? Una etiqueta, text view. Y bueno, y acá, para mostrar el resultado, podría mostrarlo tanto en un edittext, ¿sí? Que no sea editable, es decir, que el usuario no pueda modificar, o en un text view, como ustedes quieran. Pero vamos a ponerlo complicado y lo vamos a mostrar a esto en un edittext, ¿sí? No editable, es decir, que cuando aparezca el resultado ahí, el usuario no pueda modificarlo, ¿no? Perfecto. Bien. Hasta acá, ¿qué sabemos de las vistas? ¿Cómo creamos las vistas o cómo se crean las vistas acá en Android? En forma nativa. Sí, es un archivo independiente, primero. Es una... Es un archivo independiente de la parte de código, digamos, que las hace, que vincula todos los componentes de una vista, digamos. Es como Los Exactamente. un activities. archivo XML. Bien. Es decir, que acá nosotros a las vistas no las diseñamos con un archivo Java, ¿tá? Como sucedía en Java Swing, con Java Swing, ¿no? Con Java de escritorio, en el que ustedes, por ejemplo, creaban una vista, que era una ventana, y sobre esa ventana ponían componentes, pero todo era escrito en código Java. Bueno, acá no. Como dice Federico, a las vistas las diseñamos usando un lenguaje de etiquetado que es XML, ¿sí? Se diseñan en un archivo aparte. ¿Estamos? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es diseñar de alguna manera, usando estos componentes, la vista, ¿sí? Esa vista va a estar guardada, como bien dijimos, en un archivo independiente con extensión XML, va a estar guardado en la carpeta de recursos dentro de la carpeta layout, ¿sí?
Perfecto. Y luego la idea es, para poder manipular esa vista, generalmente una vista está asociada a una activity, ¿sí? Después van a ver que hay otro tipo de componente que es un poco más chico que una activity, que es una vista parcial, digamos, o fragment, así se llama, que también puede estar asociado a una vista. Bueno, acá, generalmente, por lo que estamos viendo nosotros hasta ahora, una vista está asociada a una activity, o una activity está asociada a una vista, ¿sí? A una única vista. Bien, ahora, al igual que sucedía con Java Swing, para armar una vista, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta componentes, ¿sí? Que descienden de la familia View, ¿sí? Si bien acá en XML nosotros tenemos etiquetas para representar a cada uno de los contenedores o componentes que vayamos a usar para armar la vista, esas etiquetas, ¿sí? Están representadas también con clase Java, ¿ok? Es decir, que si yo en XML puedo representar un componente de tipo TextView, en Java tengo la clase TextView. Si puedo representar un componente de text, ¿sí? Con sus propiedades, en Java tengo la clase de text, ¿sí? Entonces, al igual, les decía que, cuando diseñábamos la vista en Java de escritorio, nosotros pensábamos la vista, o a los componentes que forman la vista, los agrupábamos en dos, ¿sí? Hacíamos dos grandes grupos. Por un lado teníamos los contenedores, ¿sí? Y por otro lado teníamos los componentes, ¿sí? Entonces, como contenedores, nosotros decíamos, bueno, un contenedor podría ser una ventana, ¿sí? Un JFrame en Java. Un contenedor puede ser un panel, un JPanel, que es un lienzo en donde podemos poner componentes dentro y meterlo dentro de una ventana. Así que teníamos por un lado contenedores y por otro lado componentes que podíamos meter dentro de esos contenedores. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, de acuerdo al componente, al contenedor que ustedes elegían, ¿sí? Cuando ustedes elegían un contenedor en Java Swing, tenía la posibilidad de setearle a ese contenedor un administrador de disposición, un manager layout, ¿sí? Un administrador de disposición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podía setearle a ese contenedor de qué manera quería que organizara o que organice a los componentes que yo meto, ¿sí? Dentro de la vista. Bueno, acá sucede lo mismo. Acá nosotros vamos a tener como contenedor, ¿sí? Lo primero que vamos a tener que hacer para armar una vista acá es elegir el tipo de contenedor, el tipo de layout, ¿sí? Acá no tenemos como contenedores ventanas o paneles, si se quiere, como lo tenemos en Java de escritorio. Acá le llamamos contenedor a lo que figura con nombre de layout, ¿sí? Ahora, de acuerdo al layout que ustedes elijan, de acuerdo a ese contenedor, es cómo organiza los componentes adentro, ¿sí? Y tenemos distintos tipos de contenedores, ¿tá? Por ejemplo, uno de los contenedores típicos es el famoso frame layout, ¿sí? Si yo digo que el contenedor que voy a usar para la vista es un frame layout, lo que hace es acomodar a los componentes uno encima de otro. Es decir, que generalmente este tipo de componente, este tipo de contenedor, está pensado para que yo pueda poner una sola cosa, ¿sí? Generalmente una imagen, ¿sí? Si yo pongo más de un componente dentro de ese contenedor, los va superponiendo, ¿sí? Otro tipo de contenedor es, por ejemplo, el linear layout, ¿sí? Un linear layout acomoda a los componentes como si fueran palabras en un párrafo, ¿sí? Por defecto, los acomoda uno al lado del otro. Es decir, que si yo pongo varios botones, por ejemplo, en la vista, ¿sí? Por defecto me los va a acomodar a los botones uno al lado del otro. Y no entran en ese renglón, siguen abajo, ¿sí? O puedo setearlo a ese contenedor para que los muestre a los componentes de forma vertical. Y no tengo otra, ¿sí? Si quiero crear vistas complejas, debería anidar esos contenedores, ¿no? Después hay otros
otro contenedor que ustedes dicen, bueno, pero yo quisiera crear una vista un poco más elaborada, ¿sí? Entonces, bueno, podría, para no tener que anidar contenedores, podría valerme del contenedor de tipo table layout, ¿sí? Que básicamente es muy parecido a un table que ustedes crean en HTML, ¿tá? Un table layout me permite a mí, a través de componentes de tipo column y de tipo row, definir cuántas columnas va a tener esa tabla, cuántas filas, y a través de propiedades especiales puedo hacer lo mismo que en HTML. Combinar celdas de una fila y, bueno, y armar una vista un poco más compleja, ¿no? Evitando tener que anidar contenedores, por ejemplo, de tipo linear layout, para armar una vista más compleja. Bueno, y después han ido apareciendo otros contenedores layout que permite a mí poner a los componentes en posiciones relativas con respecto a otros componentes, ¿sí? Es decir, que ya me permite más libertad de, a la hora de colocar componentes dentro de ese contenedor, de acomodarlos como a mí me interesaría, ¿sí? Entonces, si yo pongo un botón, por ejemplo, establecer que ese botón está debajo de tal edit text, a tal distancia del margen izquierdo. Entonces, puedo trabajar con posiciones absolutas o relativas. Y el último tipo de contenedor es el constraint layout. Este es una evolución de lo que sería el relative layout, ¿tá? Entonces, cuando ustedes van a crear una nueva vista, cuando ustedes crean una nueva vista, automáticamente el contenedor que les elige por defecto es un constraint layout, ¿sí? Que tiene lo mismo con relative layout, me permite poner los componentes en las posiciones que yo deseo, ¿sí? Y algunas que otras propiedades que les facilita a ustedes el armar las vistas, ¿sí? Algo que siempre fue un poco más complejo acá con Java que con otros lenguajes, ¿no? Con otras plataformas. ¿Ok? Entonces, ¿a qué viene esto? A que cuando armemos la vista, ¿sí? Esta que pretendemos armar, lo primero que vamos a hacer es, dentro de un contenedor, por defecto va a ser el constraint layout, dentro de este contenedor vamos a ir colocando a cada uno de estos componentes que tenemos aquí, ¿sí? Ahora bien, como tenemos intención, una vez que armemos la vista, poder acceder a esos componentes, a los componentes que tiene la vista desde código, ¿sí? Yo necesito poder identificar a esos componentes de alguna manera. O sea, a mí me va a interesar, desde Java, acceder, por ejemplo, a lo que hay en este edit text, en donde el usuario va a ingresar uno de los números. O me va a interesar también acceder al segundo edit text, en donde el usuario va a ingresar el segundo número. También me va a interesar acceder al botón para saber cuándo el usuario hizo clic en él. Y también me va a interesar acceder a este edit text, en donde tengo intención de mostrar el resultado, una vez que el usuario haga clic en el botón, ¿sí? Entonces, como tengo intención de acceder desde el código a esos componentes, sí o sí deberían tener un identificador, una etiqueta, para que yo los pueda acceder, los pueda identificar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a poner como etiqueta a este edit text, va a ser edit text número 1, a este otro le vamos a poner como etiqueta edit text número 2, al botón le vamos a poner como etiqueta bt calcular, y este otro edit text le vamos a poner como etiqueta edit text resultado. ¿Sí? Bien, esa es la vista que pretendemos armar. Ahora nos vamos a poner a trabajar con eso. Bien. Bueno, entonces, manos a la obra. Vamos a ir a nuestro proyecto. Acá voy a compartir. Vamos a ir a nuestro proyecto. Fíjense que yo ya tengo acá la vista proyecto. Voy a cerrar acá para no confundir. Fíjense que acá tengo el proyecto dentro de la carpeta Source, Main, Res, Layout. Acá tenemos la vista, ¿sí? Que nos creó por defecto. Miren, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Yo puedo reciclar esta vista, ¿eh? Yo puedo reciclar este XML, ¿estamos? Tranquilamente, pero para que ustedes vean
vamos a crearla desde cero, ¿sí? No vamos a borrar este archivo, lo vamos a dejar. Vamos a crear un archivo aparte. ¿Les parece? Entonces, lo que vamos a hacer es, en la carpeta layout, pero voy a cerrar acá la vista previa, acá en la carpeta layout, vamos a hacer clic secundario, new, layout, resource file, layout, resource file. Acá el nombre del archivo de la vista, le vamos a poner principal, le vamos a poner, sí, está bien, esperen que me molesta el cable, principal, guión bajo, activity, ahí está, activity. Principal, guión bajo, activity. Fíjense que por defecto, cuando ustedes van a crear este archivo XML, él le dice que el administrador de disposición, y acá dice root element, el administrador de disposición es un constraint layout. Yo acá tranquilamente puedo cambiarlo y decir, no, voy a usar un linear layout, ¿ok? Si bien en la teoría ustedes tienen cómo se manejan esos otros contenedores, ¿sí? Nosotros vamos a poner el foco para no perder el tiempo directamente en el constraint layout, ¿sí? Vamos a ir usando ya este tipo de contenedor. Bien, entonces una vez que ya le dimos el nombre, fíjense que acepta solamente nombres en minúscula, a lo sumo permite guiones bajos. Ya tenemos cuál es el administrador de disposición, ok. Inmediatamente, fíjense que nos generó el archivo XML, este que se llama principal-activity, que es el que estamos viendo acá a la derecha, y el único elemento que tiene ese archivo es el contenedor, ¿sí? Que es un constraint layout. Acá me está mostrando el árbol de componentes, ¿sí? Para poder saber yo qué componente metí dentro de qué. ¿Quién está dentro de quién? Puedo tranquilamente, acá estoy en la vista diseño, pero puedo tranquilamente hacer un clic acá a la derecha, no sé si ven, capaz que les molesten las cámaras, las imágenes. En el panel derecho tienen para cambiar a la vista código, ¿sí? Fíjense que acá empieza el constraint layout, ¿sí? O puedo tener la vista split, en donde tengo parte de código, parte de diseño, o directamente vista diseño, ¿sí? Bien. Entonces, si estoy en la vista código, fíjense que acá comienza el constraint layout, ¿sí? Con sus propiedades, en donde destacan como propiedades las más importantes el ancho y el alto. Una propiedad ancho, un valor en la propiedad ancho del tipo match parent indica que va a ocupar todo el ancho de la vista, ¿no? Del display del dispositivo. Y un alto match parent indica que va a ocupar todo el alto del display del dispositivo, ¿sí? Ahora, dentro de estas etiquetas, ¿sí? Acá en esta área, ¿ok? Es en donde vamos a poner todos los componentes, ¿sí? Entonces, yo aconsejo, cuando trabajamos con el constraint layout, ir haciéndolo a modo diseño, ¿sí? Trabajar acá en modo diseño. Es mucho más fácil y para eso está pensado este contenedor, para que les resulte más fácil trabajar en modo diseño. Entonces, de acuerdo a la vista que teníamos que armar, ¿se acuerdan qué componentes eran los que íbamos a poner para que el usuario ingrese los números? El text. Editext, ¿sí? Editext. Editext. Bien, esos componentes editext, fíjense que los tienen acá en la paleta, ¿sí? En donde dice text. Acá a la derecha tienen, de tipo texto tienen text view, que es la etiqueta, y el editext acá figura como plain text, ¿sí? Este que dice plain text es un editext. Después tengo, supongamos que en el editext van a ingresar un password. Bueno, si ustedes eligen password, es un editext con una propiedad password, ¿sí? Igual que en HTML, ¿sí? Es un componente de tipo editext con una propiedad nada más. El de tipo mail es lo mismo, un editext con una propiedad que valida si es un mail, por ejemplo. ¿Tá? El de fecha, hora, para que aparezca el relojito, para que pongan tanto la fecha o la hora, de tipo number. Estos editext, ¿sí? Igual que en HTML. Por ejemplo, si yo elijo number, ¿ok?
no significa que va a validar si el usuario ingresa un número, por ejemplo. No valida eso. Lo único que hace es, cuando el usuario hace foco en ese editext, va a activar el teclado numérico del dispositivo, ¿sí? Pero nada quita que el usuario pueda cambiar de teclado y ingresar letras, ¿sí? No es que valide, solamente es que automáticamente activa el teclado numérico. Bueno, en este caso, yo podría elegir un editext de tipo número, ¿sí? Podría elegir editext de tipo número o un simple editext, ¿sí? Hagamos una cosa, hagamos el primero como número, ¿sí? Como número. Lo arrastramos, tuki, y fíjense, una vez que ustedes lo tienen, lo que tengo que hacer sí o sí es anclarlo, ¿sí? Es decir, en relación a qué otro elemento está esto ubicado. Entonces, en este caso, como es el primer componente, le digo que arriba lo voy a poner anclado del borde superior a, y puedo yo manejar la distancia. Fíjense acá, 52 píxeles, ¿sí? 52 píxeles. El ancho, le puedo decir, bueno, si quiero que quede centrado horizontalmente, basta con que lo ancle de los dos lados y queda centrado horizontalmente, ¿sí? Abajo todavía no lo voy a anclar porque voy a seguir agregando componentes, ¿sí? Pero bueno, paremos ahí. Voy a código, fíjense que acá me está dando una advertencia, que hay algo que no le gusta. Voy a código, y fíjense que ese componente que pusimos de tipo number no es ni más ni menos que un editext, ¿sí? Que por defecto le puso un ID, editext number. Acá lo que nosotros vamos a hacer es ponerle el nombre que se nos ocurrió a nosotros usar para identificarlo, que era ET, ¿se acuerdan? Número 1 habíamos dicho, ¿sí? Bien. El ancho, si yo, perdón, el alto, si tengo como alto wrap content, significa que el alto va a ser el necesario para que entre el texto que yo escribo, ¿sí? Si elijo match, va a ser el alto de todo el contenedor, ¿sí? Match. Ahora, ese es el ancho, perdón, el ancho. El alto es el alto que necesite, ¿sí? Para que entre el texto, esto es. Y el ancho, también puesto como wrap content, significa el ancho que necesite para que ingrese, para que entre el texto. Si yo quiero que acá, en ancho, ocupe todo el ancho del display, que queda bonito, podría, denme 2 segundos, acá en modo código, decirle en la propiedad ancho, ¿sí? Match parent. Si yo elijo como propiedad, como valor para la propiedad ancho, más match parent, fíjense que va a ocupar todo el ancho del dispositivo, ¿sí? Ahí está. ¿Qué es lo que no le está gustando acá? Acá. Dice toque para ver el tamaño, es demasiado pequeño. Bien, fíjense, bueno, acá es algo que sucede con los editext, ¿sí? Me dice que acá en alto tendría que yo explicitar un tamaño de alto, ¿no? Vamos a poner 52 dp. A ver. Ahí se fue. ¿Se fue el error? No. Modo código. Le vamos a dejar acá. Por lo pronto era wrap content. Ahí después lo vamos a modificar. Fíjense que acá, ¿sí? Este editext que lo hace de tipo number, entrada para números solamente, o que active automáticamente el teclado numérico, es esta propiedad, ¿ven? Input type de tipo number, ¿sí? Este es el que lo hace que sea un editext que acepte números, ¿sí? O que active el teclado numérico por defecto. Si voy a modo diseño, vamos a poner al segundo, bueno, ya que está, ponemos como número. Si no saben, que lo puedo poner también como un editext y cambiarle la propiedad input type a number, ¿no? Ya que estamos, vamos a poner este otro también como número. Lo vamos a anclar de arriba
que quede abajo de aquel a cierta distancia, ancho, que quede centrado horizontalmente, aunque después lo voy a acá, hoy, espere que se me corrió. Ahora, este segundo, entre modo código, es la etiqueta edit text, dijimos número 2. Acá, esta propiedad ms es para establecer el largo, la longitud de dígitos que soportaría, ¿sí? Es una forma de restringirlo. Esperen que vuelvo acá a modo diseño. ¿Qué es lo que no le está gustando? ¿No le sigue gustando? Este ítem. O más largo. Ahí me sale algo de como que no, como que el objetivo, lo que vas a tocar, como que es muy chico. Que acá le ponga Relación. le ponga el edit text como alto, algo más grande. Claro, porque debe ser que no, no lo vas a poder presionar, capaz. A mí me sale ese error. Exactamente. Y acá en alto le vamos a poner este otro también, 52 dp, porque pide que sea 48 como mínimo. 48 creo que decía como mínimo. Ahí, la otra, no sé qué me está diciendo. O Sí, sea, uno se fue. El otro dice no speakable text present. Si Que no ponen un tiene. texto como, Ah, como default, descriptivo, claro. está bien. O un Bueno, como texto como default porque no sé si va a esperar un número solamente. está bien. Entonces lo que podemos hacer acá es agregarle la propiedad hint, a ver si nos permite. Número. Y al otro también le vamos a agregar la propiedad hint. Número. Ahí está. Ahí está, eso. Ahí está. La otra en amarillo es una advertencia. Entonces, ¿qué propiedades cambié? Acá cambiamos. El ancho, solamente el ancho que quede como match parent. El alto le pusimos 52 dp porque si lo dejo como wrap content, el alto que tiene, según lo que decía ahí, bueno, no va a quedar cómodo para que el usuario pueda tocar en él y editar. Y le agregamos la propiedad hint con un texto sugerido de número. A ver si puedo ampliar acá. ¿Sí? Un texto sugerido. Número. Bien. Acá a la derecha me está mostrando cómo se vería esto en el dispositivo. ¿Sí? Vamos a venir acá. Entonces, tengo los dos componentes, edit text. Ahora le vamos a poner el botón. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me muestra el código de nuevo, por favor? Sí, ahí quedó trabado. Acá, a los edit text les vuelvo a repetir. Lo que cambiamos fue el ID para que el primero diga ET número 1, el segundo diga ET número 2. Después, en ancho, dejamos a los dos en match parent para que ocupen todo el ancho del dispositivo. En los dos, el ancho, match parent. Luego, el alto lo manipulamos y le pusimos un valor fijo de 52 dp. ¿Sí? Tanto para uno como para el otro. Esto, después si nosotros lo ejecutamos y vemos que ese alto en píxeles
es muy chico todavía, lo podemos manipular y cambiarlo, ¿no? Bien, otra propiedad que les agregamos es la propiedad hint, ¿sí? Para que aparezca la leyenda número, como para darle una pista al usuario que lo que tiene que ingresar es ahí un número, o ingrese un número, lo que ustedes quieran poner. Ahí. Entonces, acá pusimos el botón. Vuelvo a repetir, el botón lo puedo encontrar acá en la categoría Buttons. Acá tengo todos los tipos de botones o en elementos comunes. ¿Sí? Claro, hint sería como el placeholder en una etiqueta en HTML. ¿Sí? Bien. Bueno, acá el botón lo vamos a alinear que quede debajo de el edit text del segundo edit text. Lo vamos a separar un poquito. Quiero que quede centrado horizontalmente y le puedo cambiar el texto. Yo puedo cambiar las propiedades, obviamente, puedo desde modo código, ¿sí? Desde código puedo cambiar las propiedades, o también cuando estoy en modo diseño tengo la paleta de propiedades acá a la derecha, ¿sí? Acá están todas las propiedades, el ID que tiene este botón, ¿sí? La posición del botón con respecto al layout, al contenedor, y a los otros elementos. Y acá están las otras propiedades, ¿sí? Puedo cambiarle la imagen, el color y el texto. ¿Ven? Acá tienen la propiedad text. Puedo setear todas las propiedades desde acá o directamente desde modo código. Y si voy a código, la propiedad text acá era calcular el texto que le queríamos poner. Y el ID que le íbamos a poner a este botón era BT de botón calcular. El nombre que ustedes quieran, puede ser el ID, ¿estamos? En este caso yo les sugiero que todos le pongamos el mismo ID para que después, cuando sigan el video, no se pierdan, ¿sí? Bien, fíjense que todos los componentes Vue, tanto contenedores como componentes, todos tienen la propiedad ancho y alto, ¿sí? Todos tienen obligatoriamente, tengo que obligatoriamente setearles esa propiedad, ancho y alto, ¿sí? A todos los elementos Vue, tanto contenedores como componentes. Fíjense que ahora además, los componentes que van a ser colocados dentro de un constraint layout tienen estas propiedades, ¿sí? Que indican en relación a, dado un componente, cómo se sitúa ese componente con relación a el contenedor, ¿sí? O a otro componente, ¿sí? Fíjense que acá, en este caso, el primer edit text me dice qué posición está con respecto a el contenedor. Y en el segundo edit text me dice en qué posición está con respecto al contenedor y a otro componente. ¿Ven? Que dice está debajo del elemento que tiene ID, edit text número. ¿Sí? O sea que estas otras propiedades son para referenciar en qué posición dentro del contenedor se encuentra este componente del que estamos hablando. ¿Sí? Bien. Bueno, tenemos entonces los dos edit text, el botón, etiqueta que diga eso era un text view. Vamos a ir a texto, vamos a elegir componente text view, vamos a situar debajo del botón, a ver si lo puedo, debajo del botón, acá puedo hacer un poquito más de zoom, que quede alineado horizontalmente, que quede centrado horizontalmente, y le vamos a poner el texto que diga resultado, dijimos, ¿no? Lo puedo cambiar, dijimos, desde acá, desde propiedades, o puedo ir a modo código. ¿Puedo cerrar acá? Sí. Acá la propiedad text, este es resultado. Pueden ustedes jugar acá y cambiarle el tipo de fuente, el color de la fuente, el tamaño, ¿sí? ¿El tamaño cuál es, profe? Acá, mira, yo puedo ir a código, tengo el texto, font
text size, acá. El tamaño, ¿sí? Las unidades de medida del tamaño llevan el sufijo SP, es decir, a ver, si yo pongo 14, en lugar de ser puntos por pulgada, o píxeles, o puntos, es SP. Ese es el tamaño de la fuente, 14 SP, ahí lo agrando, ¿no? Bien. Ahí está, ahí se ve más grande. Perdón, y acá, a la derecha, acá a la derecha, fíjense, tienen, si lo uso desde el panel, de propiedades, en donde dice text appearance, apariencia del texto, acá tienen el tipo de fuente, el tamaño del texto, el color, los estilos, vamos a poner negrita, vamos a cambiar el color, bueno, yo no soy muy bueno para el diseño, pero bueno, ahí está, un color. Fíjense que si lo manejan desde acá, ¿ves? Text style, acá tienen, text color, un dato. Fíjense que si ustedes ponen la propiedad text color y ponen el hexadecimal del color, ¿sí? Anteponiendo el signo numeral, fíjense que les aparece acá a la izquierda el color. Puedo hacer clic ahí y tengo la paleta y puedo editar el color, ¿sí? Entonces por ahí ustedes dicen, che, pero no sé qué color poner. F, está. Ese es blanco. Entonces hago clic y de ahí es la pista para jugar. Creo que lo han hecho más de una vez. Ahí está. Bien, ahí quedó. Bien. Bueno, ¿y qué nos falta? El edit text, donde queremos que aparezca el resultado. Entonces, debajo del text view, vamos a poner el edit text, ¿sí? Común y corriente, vamos a poner como plain text, esto, pues un plain text común, o number, como ustedes quieran. Yo lo pongo acá como edit text común y corriente. Este va a ir acá abajo. Ocupe todo el ancho, perdón, que quede centrado horizontalmente. Y le vamos a cambiar todo el ancho, ¿sí? Que el ancho sea match parent, el ancho del padre. Bueno, acá en alto me dice, bueno, este es el problema que tenemos con edit text, que en las versiones anteriores, ¿sí? Poniendo wrap content, automáticamente lo ajustaba. Acá no sé por qué me exige que ponga un valor fijo. Voy a poner otra vez 52 dp, pero ahí está. Y le voy a sacar el hint, creo que tiene, o tiene un texto, acá, name, chao. Lo vamos a volar, que no haya nada. Pero lo que me interesa, ¿sí? Bueno, lo que me exige que ponga algo, bueno, porque es un edit text, esta propiedad también salta ahora. Bueno, lo puedo poner como hint, un 0 que aparezca por ahora. Y lo que me interesa es que no sea editable, ¿sí? Lo que me interesa es que no sea editable. A ver si tenemos por acá las Read-only que sea de o solo pues, lectura. Que sea de solo lectura. Exactamente. Quiero ver si las tengo acá. Tengo todos los atributos. Si no, en la lupita, me parece. Ahí está. Editable es la propiedad. Ah, True o false. Que no sea editable. Ahí está. Que es lo mismo si acá en código ustedes ponen editable false. Y me dice que esto está en desuso. A ver qué propiedad habrá. Bueno, mira que vamos avanzando.
van, van apareciendo, bueno, está en desuso, pero funciona, dijera. A ese, ¿cómo le teníamos que poner de nombre? Ah, y este sí, Este. el T resultado, y vamos a poner. Muy bien, Brenda. El ID de este T resultado. Eso tenemos que acordar. Resultado. Resultado. Perfecto. Ahí tenemos nuestra vista. Pero tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema que tenemos? Que no es la main activity. Que esta vista no está asociada a la, Claro, mejor dicho, nuestro main activity no está asociado a la vista esta principal. Está claro. asociado a la activity main XML, exactamente. ¿Y cómo modifico eso? ¿Cómo cambio eso? En el manifest. No. No, en el main activity. Abro el main activity y Ah, ahora, En el layout, R layout, y pongo ahí en vez de activity main el... ah, eco, acá en el método onCreate de esta activity, ¿sí? Cuando llama al método setContentView, le digo que la vista asociada a esta activity no es activity main, sino que es principal activity. ¿Sí? Principal activity. sabe un montón el Fede. ¿Viste? Ah, bueno, porque él estuvo trabajando también con esto. Ya de antes, había estado trabajando con Kotlin, me contaba Federico, que es muy parecido. O sea, se trabaja igual, nada más que cambia el lenguaje, nada más. ¿No, Fede? Sí, y es re parecido, perdón, al mismo Java, digamos. O sea, es muy Claro, parecido. El ya Kotlin son es muy parecido. bien. Bueno, ahí lo tenemos, ¿cierto? Lo único que logramos con eso fue vincular nuestra activity a esa vista. Nada más. ¿Qué les pido que hagan? Prueben, a ver si todo funciona hasta ahí. ¿Sí? Y seguimos. O sea, porque decían. Acá, en nuestra vista principal, claro, no le dio, no pasó por alto la propiedad de este editable que estaba en desuso, y este nablet, vamos a reemplazar por esta. Así ya directamente desactivamos todo el editex. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Prueben. También quizás con el input type poniendo ninguno, a ver si también lo restringís. Me Pero con el explotó a mí. enable, claro, bien. Porque no existe entonces la cadena ninguno. Recién lo ¿Vos tengo que querés que conectar de AppRox nuevo. me muestra el, el edit del resultado? Sí, acá. Le cambiamos esta propiedad. La que decía editable, que estaba en desuso, que parecía detachada, la pusimos en able. ¿Y cómo me sigue quedando tachada? ¿Sí? Vimos que, por un lado, tenemos la vista propiamente dicha en un archivo XML, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la activity asociada a esa vista, ¿sí? El componente Java que va a manejar esa vista. ¿Ok? Bien. El patrón en BBM propone lo siguiente. El patrón modelo, vista, view model, por eso se llama así, se llama model, view model, ¿sí? Es muy parecido al patrón MVC, ¿sí? Es muy parecido a ese patrón. Entonces lo que propone este patrón es lo siguiente. Que por un lado tenga la vista, ¿sí? Que por otro lado, ¿sí? Tenga la activity. Entonces él considera, ¿sí? Para nosotros, la vista no es la activity, la vista es el archivo XML, ¿sí? La vista es el archivo XML, ¿sí? Entonces lo que este patrón propone es que yo tenga por un lado la vista con su respectiva activity,
la vista con su respectiva activity, pero que la activity, digamos, no se comporte como controladora, como clase controladora, que solamente atienda las peticiones que vienen desde la vista y las delegue a otro componente llamado ViewModel. ¿Ok? Las delegue a otro componente que vamos a agregar, ¿sí? ViewModel. El ViewModel es el que va a atender, el que va a manejar, el que va a hacer algo con esa petición, ¿sí? Entonces, cuando la activity reciba una petición de la vista, se la va a pasar al ViewModel, el ViewModel va a hacer lo que tenga que hacer y va a devolver, de alguna forma, ese resultado a la vista, ¿ok? Bien. Si la activity necesita que esa información que tiene que mostrar provenga, por ejemplo, de una base de datos, ¿sí? Provenga de un modelo de datos, es el ViewModel el que se va a encargar de trabajar con el modelo, ¿sí? Va a trabajar con el modelo de datos. Es decir, si, por ejemplo, el usuario, si la vista tiene un botón, ¿sí? Si la vista tiene un botón en donde solicita, tiene una acción, en donde solicita una lista de datos que provengan, por ejemplo, de un servidor, bueno, va a pasar esa petición al ViewModel. El ViewModel es el que va a conocer el modelo de datos, es decir, en dónde se encuentra esa información, si en una base de datos local o se encuentra en un servidor. Cuando reciba esa información, es el ViewModel quien de alguna manera va a devolver esa información a la vista. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué más tengo que saber de esto? Lo más importante es lo siguiente. Vamos a borrar esto de acá. Lo más importante es lo siguiente. Entonces tenemos, por un lado la vista, por otro lado la activity, y por otro lado nuestro ViewModel. Bien, entonces, lo que propone este modelo es que la activity sea lo más sonsa posible, que no haya lógica en ella, ¿sí? A lo sumo, lo que podría llegar a ver en la activity podrían ser la solicitud de permisos, por ejemplo, o los listeners de las acciones, ¿sí? Los escucha de las acciones provenientes de la vista. Nada más. Y delegaría al ViewModel la tarea. Por lo tanto, es la activity la que de alguna manera va a tener una referencia del ViewModel. Es decir, dentro de la activity va a existir una instancia del ViewModel, de ese objeto ViewModel. ¿Ok? Ahora, cuando el ViewModel haga la tarea que tiene que hacer, ¿sí? El ViewModel no va a tener una referencia de la vista. El ViewModel no debe conocer absolutamente nada de la vista. ¿Sí? ¿Y entonces cómo trabaja esto? Bueno, del lado de la vista va a surgir un componente llamado observable. ¿Sí? En la activity, cuando ustedes, a través de la referencia que tienen del ViewModel, van a generar un observable. ¿Ok? Entonces, en el ViewModel, ¿sí? Si ustedes tienen cierta información que necesitan sea visible en la vista, en el ViewModel, ustedes van a tener a esos componentes como mutables. ¿Qué significa esto? Que en un mutable vamos a considerar mutable aquellos datos que me interesan que si se actualizan, se refresquen inmediatamente en la vista. Entonces, cuando provenga una acción del usuario del lado de la activity, llama al ViewModel para que haga la tarea que tenga que hacer. Cuando el ViewModel haya obtenido un resultado, ¿sí? Setea ese mutable y el observer, que está permanentemente chequeando esos datos mutables, inmediatamente le avisa a la activity que hay un cambio y realiza la acción de mostrar de alguna manera o hacer algo con esos cambios que provengan del ViewModel. ¿Sí? No entendí ni jota. Bueno, lo vamos a ver con este ejemplo. En este caso,
¿Qué petición va a atender la activity proveniente de la vista? ¿A qué tiene que estar atenta la activity de la vista? El calcular. Bien, Botón. a la acción, claro, del usuario con el botón calcular, ¿sí? A la acción del botón calcular. Entonces, en la vista vamos a tener un listener a ese botón, ¿ok? Entonces, cuando el usuario haga clic en ese botón, nuestra activity lo que va a tener que hacer es llamar en el ViewModel algún método, ¿sí?, que haga algo. Algún método que haga algo, que va a ser el de hacer cálculo. Ahora, en el ViewModel, este método hacer cálculos, que va a tener como tarea hacer la suma de los valores que tengo acá en la vista, ¿qué va a tener que recibir como parámetro para poder hacer el cálculo? ¿Qué debería conocer? ¿Qué le voy a tener que pasar? ¿Qué le debería poder pasar desde la activity, tener que pasar desde la activity para que pueda sumarlo? El valor Los de valores. Claro, los dos números, ¿no? Ujú. Exactamente, el número 1 y número 2, también como dice Fabricio. ¿Sí? Debería de alguna manera, cuando lo llame desde la activity, pasarle esos dos números que están guardados en estos dos editexts. Pero no le voy a pasar la referencia de estos componentes, ¿sí? Lo que le voy a pasar es el valor que está guardado acá. ¿Me van siguiendo la idea? Sí. Ahora, cuando el hacer cálculo lo sume, este método, ¿sí?, va a ser de tipo void, ¿sí? Los métodos en el ViewModel que van a hacer la tarea no retornan nada. Entonces, ¿cómo se entera la vista? ¿Sí? ¿Cómo se va a enterar la vista de que hay un resultado? Bueno, entonces, la activity va a reaccionar al clic del botón calcular. Cuando reacciona, va a llamar del ViewModel a un método a hacer cálculos y le pasa los números que tiene que sumar. ¿Qué va a tener que tener el ViewModel? Va a tener que tener, ¿cuál sería el dato mutable que necesita la vista recrear cuando cambie? ¿Cuál es el dato? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a mostrar la vista que va a provenir de un proceso que haga la activity o el ViewModel? Ajá. El resultado, exactamente. Entonces, lo que vamos a poner en el ViewModel como observable va a ser un resultado. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser resultado? Y va a ser un valor entero, por ejemplo, supongamos que sumamos enteros, va a ser, el mutable acá va a ser un valor entero, ¿sí? Entonces, el método de hacer cálculos lo que va a hacer es, una vez que recibe esos dos números y obtiene el resultado, va a setear ese valor, ese resultado, en esta variable, ¿sí? ¿Y qué va a tener que suceder en Activity? En la Activity voy a tener que tener otro objeto mutable, observable, que esté observando este dato, ¿sí? Y cuando en el ViewModel hay un cambio en ese resultado, inmediatamente el observer se entera, recibe ese resultado, y la tarea que va a tener que hacer esto es, una vez que recibe ese resultado, reflejarlo acá, ¿sí? En este edittext. ¿Me van siguiendo? ¿Cuál sería la idea? Sí. Bueno. La idea sí, ¿y el motivo? ¿El motivo cuál es? El delegar responsabilidades, ¿sí? El delegar responsabilidades. De esa manera, por un lado, cuando nosotros tenemos que analizar código, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que analizar código, ¿qué sucede? Por un lado, tenemos bien definida cuál es la vista, la tarea de la activity y cuál es el controlador. O sea que nuestro ViewModel funcionaría como una especie de controlador. Eso por un lado, ¿sí? Nos simplifica a la hora de tener que mantener código. ¿Todo esto se podría hacer en Activity? Sí, tranquilamente se podría hacer en Activity. Pero hay veces, ¿sí?, que la tarea que tiene que hacer la Activity, por ejemplo, es una tarea asíncrona. ¿Me van siguiendo la idea? Acá en este caso es una tarea súper rápida, porque yo tengo los valores con los que hacer cálculos tiene que sumar, los tengo disponibles en la vista. Pero podría suceder que este método que tengo en el ViewModel
tiene una tarea asíncrona, es decir, conectarse a una base de datos o conectarse a un servidor para traer los datos. Entonces, puede suceder que a los datos los tenga disponibles cuando a lo mejor la vista, la activity está pausada, ¿sí? Y los quiere mostrar y se encuentra con que la activity está bloqueada y ahí se produciría un error, ¿sí? Entonces, este componente ViewModel conoce todo el ciclo de vida de la activity, ¿estamos? Entonces, cuando yo llamo al ViewModel para que haga una determinada tarea, y ese ViewModel tiene disponible el resultado, solamente se lo va a devolver, ¿sí?, a la vista cuando ésta esté disponible. ¿Se entiende? Cuando ésta esté disponible. Si yo hiciera todo esto en una activity, puedo valerme de clases como, por ejemplo, asyntask para crear tareas asíncronas. Podría valerme de la clase thread para crear hilos, ¿sí?, de alguna manera. Pero ¿qué sucedería? Lograría el efecto, pero el problema grande que voy a tener es que voy a tener activities con muchísimas líneas de código, ¿sí? Entonces después, a la hora de tener que hacer algún cambio o hacer algún mantenimiento de ese código, voy a renegar, ¿sí? Entonces, de esta manera, logro todo. Logro que si es una tarea asíncrona, se muestre solamente cuando la activity esté disponible, ¿sí? Otra es que el ViewModel es capaz de mantener este dato, por más que yo a la activity la minimice, la pase a un segundo plano y vuelvo, inmediatamente voy a tener el dato de alguna manera refrescado, ¿sí? Que si yo hago todo esto en una activity, ¿qué va a suceder? Y bueno, seguramente, para la única forma que voy a tener de refrescar el dato proveniente de algún proceso en la activity sería poniendo la tarea en un método, por ejemplo, onStart, ¿sí? O en un onResume que se ejecute, que es el que se ejecuta nuevamente cada vez que la activity vuelve a su estado activo, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo logro esto? Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Más o menos va quedando claro? Sí, profe. Bien. ¿Cómo logro esto hasta acá? Lo primero que voy a lograr, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Yo desde acá, desde la activity, ¿sí?, evidentemente voy a necesitar, como bien dijimos, tener referencia de estos componentes, de los dos edit text, para saber qué valores son los que ingresó el usuario, para de alguna manera pasárselos después al método de hacer cálculos en el ViewModel. Voy a necesitar tener referencia del botón para ponerle un listener, y voy a tener necesidad de acceder también al edit text resultado, ¿sí? Eso voy a necesitar desde la activity. Ahora, yo puedo empezar a trabajar con activity, ¿sí? Pero la activity también, aparte de tener idea de estos componentes que vienen de la vista, voy a necesitar tener conocimiento del ViewModel. Entonces, lo primero que vamos a crear es nuestro ViewModel, ¿sí? ¿Cómo lo creo? En nuestro proyecto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva clase, ¿sí? Una nueva clase, y le vamos a poner de nombre, ¿cómo se llama nuestra activity? Main Activity. Entonces le vamos a poner Main Activity ViewModel. Ahí está. Para saber que este es el ViewModel de Main Activity, de una activity llamada Main Activity. Bien. Ahora, esta clase, para que el sistema operativo la reconozca como ViewModel, le vamos a decir que extiende de Android ViewModel, ¿sí? Extiende de Android ViewModel. Cuando le digo que extiende de Android ViewModel, inmediatamente me pide que redefina un constructor. Y acá está, ahí me redefinió un constructor que recibe un objeto application. ¿Qué información tiene la application? Y bueno, la información que va a tener va a tener información acerca del contexto. Es decir, por ejemplo, a qué activity está asociada a esto, el estado de la activity, si está pausado, si está activa, ¿sí?
Entonces, yo generalmente no es necesario hacerlo, pero bueno, para casos que van a ir viendo más adelante, en los que por ahí van a necesitar tener referencia desde el ViewModel del contexto, por ejemplo, para iniciar una activity desde el ViewModel, lo que yo sé hacer es tener ya preparado una variable de tipo context, ¿sí? Y decir que este context, importo, lo voy a inicializar de esta manera. Digo, this.context es, y lo obtengo de esta forma. De este objeto application que recibo por parámetro, punto get get application context. Ahí está. ¿Sí? De este objeto application, get application context. Entonces, cuando se instancie de alguna manera este ViewModel, ¿sí? Cuando se instancie de alguna manera este ViewModel, bueno, voy a tener yo acá en la variable context una referencia al contexto, ¿sí? Bien, pero ahí empecé recién. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que en el ViewModel lo que vamos a tener por un lado, un método, hacer cálculos, que de alguna manera va a recibir dos números enteros, por ejemplo. Va a ser la suma de esos números y se los tiene que setear a un elemento, a un mutable, a un objeto, ¿sí? Que va a guardar un resultado que yo pretendo, ¿sí? Que cuando cambie ese resultado se muestre en la vista, ¿no? La activity se entere y lo muestre. Entonces, como en nuestro ViewModel voy a tener un mutable, lo que hago es lo siguiente. Digo, voy a tener como atributo, además, un objeto de tipo mutable, LiData, de tipo entero, ¿sí? Acá pongo la clase wrapper, y le voy a llamar mutable resultado, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, este mutable es el que yo voy a tratar de ver, ¿sí? Este objeto es el que va a guardar en algún momento el resultado de la suma, ¿sí? Y que voy a pretender ver desde la activity. Entonces le vamos a hacer un get a ese mutable. Public, lo que retorna es un LiData de tipo, fíjense que en lugar de retornar un mutable, retorna un LiData de tipo entero, ¿sí? Se va a llamar get, y la variable es mutable resultado. Es un get común y corriente, solo que acá le voy a hacer lo siguiente, miren, voy a preguntar, si esta variable mutable resultado es nula, ¿sí? Si no fue inicializada, la voy a inicializar. Voy a decir que mutable resultado es igual a new mutable LiData, ¿sí? Eso la inicializo, si no fue inicializado. Y retorno esa variable, mutable resultado. Bien. Entonces, ¿qué tengo hasta ahora en el Android, en este ViewModel? Tengo el contexto, tengo un mutable, que es un objeto que va a guardar por dentro el dato que yo pretendo acceder desde la activity, el constructor, y tengo el get de ese mutable. La particularidad de este get es que devuelve un LiData del mismo tipo y que verifico de que si no está inicializado, se inicialice y retorne el estado desde afuera. Bien, y ahora lo que voy a tener es el método hacer cálculos que dijimos, ¿no? Ahora lo que voy a tener es este método, hacer cálculos. Entonces, perdón que esto es de sacar, poner. Entonces acá vamos a hacer nuestro método de hacer cálculos. Va a ser público porque pretendo accederlo desde afuera, no retorna nada, ¿sí? No es que desde la activity llamo al método, me devuelve el resultado y yo ahí hago algo, no, porque lo que devuelve el método podría ser asíncrono, entonces por eso es void, ¿sí? El método, la forma que va a tener de devolverme algo a la vista es avisándole a este dato mutable, ¿sí?
Entonces se llama hacer cálculos, va a recibir dos números, dos enteros, número 1, podrían ser dos dobles o el número que ustedes quieran, yo acá lo voy a poner como entero, número 1, número 2, y lo que va a hacer es lo siguiente, mire, yo lo voy a hacer por partes. Dice, bueno, voy a guardar en una variable entera, ¿sí?, el resultado, result, le voy a poner. Y va a ser igual a la suma de número 1 más número 2. Hasta acá es lo que sabemos hacer. Ahora, lo que quiero hacer ahora es decir que a este resultado, como ya tengo el resultado acá, se lo quiero setear a este mutable. ¿Sí? ¿Cómo le aviso al mutable que ya tengo el dato? De esta manera. La variable se llama mutable resultado, punto, y uso este método. setValue. ¿Sí? setValue. ¿Cuándo uso el postValue? Uso el postValue cuando el valor del mutable se va a setear, estoy llamándolo dentro de un ambiente asíncrono, por ejemplo. ¿Sí? Si yo digo, bueno, mira, voy a setearle el valor con lo que venga de una petición que hice al API o a un servidor, bueno, usaría un postValue. Por ahora nosotros vamos a usar un setValue. ¿Sí? Entonces digo, bueno, cuando tenga el resultado, como es una tarea, no es asíncrona, le digo, ahí tenés el resultado. ¿Sí? Postvalue, setValue es result. ¿Sí? Ahí está. Y esa sería toda la tarea que tiene el ViewModel. ¿Sí? Esa sería la única tarea que tiene el ViewModel. Yo les voy a pasar por código esto que puse acá dentro del ViewModel. A ver si me deja pasar todo esto. Ahí. Y ahora veamos cómo lo vamos a usar a esto desde el Activity. Ahí en Activity es un poco más complejo. Ahora, una vez que tenemos armado nuestro ViewModel, nuestro trabajo va a ser, en la Activity, tener una referencia a nuestro ViewModel. ¿Sí? Tener una instancia del ViewModel para poder, cuando el usuario haga clic en el botón calcular, llamar al método hacer cálculos. ¿Sí? Y tener una instancia observando a lo que hay en la variable resultado mutable que tenemos del lado del ViewModel. ¿Sí? Para que cuando haya un cambio en ese mutable, me avisen en la Activity y muestre en la pantalla el resultado, en la vista el resultado. Entonces ahora vamos a ir a trabajar con la Activity. Bueno, entonces, ahora vamos a la Activity. Lo primero que vamos a hacer en la Activity es tener referencia de los componentes que tenemos dentro de nuestra vista, de los dos edit text, del botón calcular, ¿sí? Y del edit text resultado en donde pretendemos mostrar el resultado. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Como tengo intención desde la Activity referenciar esos componentes, ¿se acuerdan que dijimos que cada una de esas etiquetas que tengo en XML, para cada una de estas etiquetas, edit text, que representan a cada componente, inclusive que representan a los contenedores, tengo una clase Java. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a declarar como variable atributo y digo, de tipo edit text, tengo dos. Uno que es el edit text. Acá le puedo poner el nombre que quiera a la variable, ¿sí? Yo le voy a poner el mismo ID que le pusimos, pero para una cuestión de practicidad nada más. Pero puedo ponerle el nombre que quiera. Tengo un edit text que referencia al número 1 y un edit text que representa a número 2. ¿Y qué otro edit text tengo? ¿Del resultado? Eco. Otro del resultado. Sí, señorita. Después tengo un botón. Fíjense que acá tengo la clase. Un botón que representa a nuestro botón calcular. Y nada más. A esos componentes son los únicos a los que necesito obtener referencia, ¿no? A los dos edit text donde están los números, al edit text del resultado y al botón. ¿Ok? Ahora, ¿cómo digo, ¿sí? Que esta variable, número,
hace referencia a este edText cuyo ID es etNúmero. ¿Cómo hago eso? Bueno, vamos a crearnos un método dentro de, obviamente, la clase MainActivity, privado, que se llame inicializar vista. Private void, inicializar vista, para no sobrecargar el método onCreate. ¿Sí? Vamos a crearnos un método privado, inicializar vista. No me deja con el scroll. Bueno. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a decir que la variable atributo edTextNúmero va a ser igual a, ¿y cómo la vinculo con el componente que tengo en el XML? Así, con el método findViewById. Y digo que esta variable atributo edTextNúmero1 hace referencia a un objeto que está en la carpeta de recursos, cuyo ID punto es edTextNúmero1. ¿Sí? Y así hago con los demás. Número 2. Hay formas después de hacerlo esto, de hacer un binding automático, pero por ahora vamos a ir haciendo manual. Número 2. El edText resultado hace referencia findViewById, r.id número, perdón, resultado. Y nuestro botón calcular, punto, igual, findViewById, r.id punto, bt calcular. Ahí está. Perfecto. Genial. Lo que tendría que hacer es que este método sea llamado desde el onCreate, ¿sí? Entonces, después de que se vincule la vista, le voy a decir llamar método, inicializar vista. ¿Sí? Eso lo debería hacer. Bien. Entonces, lo único que logré con esto es, desde mi activity, vincularme a los componentes. ¿Sí? Perfecto. Ahora, lo segundo que debería hacer es vincular esta activity con el viewModel. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es crearme una variable atributo del tipo mi viewModel, que sería MainActivityViewModel. Mi viewModel se llama MainActivityViewModel, mi viewModel, MB. Y en el onCreate, ¿sí? En el onCreate la voy a inicializar, ¿sí? Pero ¿cómo inicializo el viewModel? Fíjense que esto lo estoy haciendo, ¿sí? A lo del viewModel, lo voy a hacer, perdón, a lo del viewModel lo voy a hacer antes de inicializar la vista, ¿sí? Antes de inicializar la vista voy a instanciar el viewModel y ya van a ver por qué. Es decir, que mi viewModel es igual a, y no lo instancio al viewModel de esta manera, con un new, como sabemos hacer una instancia nosotros. No. ¿Por qué? Porque yo necesito que cuando se cree ese objeto viewModel, ¿sí? Lo registre de alguna manera el sistema operativo, la máquina virtual de Java, y que la máquina virtual se encargue de mantener solamente una instancia de ese objeto viewModel, ¿sí? Y pasarle toda la referencia del contexto, es decir, acerca de esta actividad. Entonces, para poderlo crear, vamos a hacer así. Android viewModel, que acá tengo... Ahí. Bien. Provider punto Android Model Factory punto get instance is get application punto create y acá la clase que sería main activity model punto class.
Ahí está. Bueno, ¿cómo creo la instancia del ViewModel? Eso los paso yo por el chat. ¿Cómo creo la instancia del ViewModel? Es ViewModelProvider.AndroidViewModelFactory, ¿ven? De la clase interna AndroidViewModelFactory, llamo al método getInstance. Le paso, ese método espera la referencia de una aplicación, espera la referencia de la aplicación. Para obtener la referencia de la aplicación, en donde está corriendo, con el método getApplication directamente. Ahora, de esa instancia que genero, punto, invoco el método create. ¿Qué espera el método create? La clase, ¿sí?, del ViewModel. Entonces, para pasarle la clase, ¿se acuerdan que es el nombre de la clase, punto class? ¿Sí? Entonces, toda esta línea lo que va a hacer es crear una instancia única de mi ViewModel, ¿sí? Es decir, que a partir de ahora, la variable mb, mi ViewModel, va a hacer referencia al ViewModel. Esperen que ahí les paso esto por el chat. Ahora, ¿por qué he creado antes de inicializar vista el ViewModel? ¿Por qué decidí eso? Porque en el inicializar vista quiero hacer lo siguiente. En el inicializar vista quiero obtener referencia a todos los componentes que tiene la vista, pero ahora, ¿qué me estaría faltando en la activity? Aparte del observer y todo eso, pero ¿qué me estaría faltando principalmente? Llamar al método que está en ViewModel. Bien, llamar al método que está en ViewModel, pero yo no lo voy a llamar, yo no voy a hacer ¿El acá. OnStar? Acá yo necesitaría decirle al ViewModel punto y llamar al método que se llama hacer cálculos, ¿no? Que tengo en el ViewModel. Mi ViewModel punto llamar al método hacer cálculos. Pero yo no lo quiero Pero, llamar ahora. ¿Cuándo quiero que se llame? ¿Cuándo quiero llamar a cuando ese se método? apriete el botón, Claro, Tendría- entonces, ¿qué tendría que hacer? capturar el on-click ese. Del No, clic. botón, ¿sí? Claro. Entonces, yo podría hacer esto, botón calcular, punto, como hicimos la clase pasada, setOnClickListener, ahí le paso el new onClickListener, true, ahí me creó la clase interna anónima, y acá en el onClick hago la tarea, ¿sí? Entonces, yo sé que esta tarea onClick se va a ejecutar solamente cuando el usuario haga clic en el botón calcular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, ¿qué quisiera yo? Y que cuando el usuario haga clic acá, llame del ViewModel al método hacer cálculos. ¿Me van siguiendo? Entonces, yo no podría llamar del ViewModel al método hacer cálculos si yo previamente no tengo instanciada la variable ViewModel. Por eso es que hice que se instanciara el ViewModel antes de inicializar vista, ¿sí? Para que yo acá pueda decirle mi ViewModel punto, ¿sí?, hacer cálculos, ¿se entiende? Llamo al método hacer cálculos, me aseguro de que esté instanciada antes, ¿sí?, la variable ViewModel. Bien, ¿y qué espera el hacer cálculos? ¿Qué está esperando? Dos números enteros. ¿Y de dónde saco esos enteros? Del ET número 1 y ET número 2 de arriba. Bien, es decir, que yo lo que tendría que hacer acá en el onClick, antes, hacer algo como esto. Por ejemplo, poner una variable entera, n1, ¿y cómo obtengo el número que está acá en el edit text? Es muy parecido a como lo hacían con Java Bean, con Java Swing, digamos. Parecido, Fabricio. Y el punto text, pero hay que Ah, transformarlo, ¿o no? claro, si yo hago et número 1, que es el edit text, tengo el método getText, ¿sí?, que me extrae el dato que está guardado en ese edit text. Pero me lo trae no como un string. Fíjense que acá, a diferencia del getText del textfield en Java Beans, en Java Swing, que me devolvía un string, este me devuelve un editable, ¿sí? Que es una especie de string, que yo tranquilamente puedo ponerle todo string y lo tengo como string. Pero como bien dicen ustedes, esto sigue siendo una cadena. Yo necesito, ¿sí?, parsearlo exactamente, Leandro, a entero, ¿sí? Entonces, para parsearlo, puedo valerme de la clase wrapper. Puedo decir integer.parseIn
voy a parsear a entero el string que está guardado en este dtext, ¿sí? O usando el método valueOf, también podría ser como dijo el compañero. Acá int, número 2, igual, y acá es lo mismo. Integer, punto, parseInt, lo que está en el editText, número 2, punto, getText, punto, toString, ¿sí? Ahí está. Entonces, me aseguro que cuando el usuario haga clic en el botón calcular, obtengo los dos números y llamo al método a hacer cálculos, ¿sí? Y le paso el número 1 y le paso el número 2. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que cuando se muestre la vista y el usuario haga clic en el botón calcular, se va a llamar al hacer cálculos. Pero ahora me está faltando, ¿sí?, ponerle un observable al resultado, al mutable resultado, para saber cuándo cambia en el viewModel el resultado. ¿Cómo logro eso? Bueno, en la activity, ¿sí?, voy a hacerlo así. Puedo organizarlo de esta manera. En el onCreate, instancié el viewModel. Llamé al inicializar vista. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora acá es poner el observable. Entonces, si yo pongo mb punto, ¿sí?, vieron que puedo acceder a lo público de la clase viewModel que tengo yo, que crearon ustedes, que es al método de hacer cálculos, y también tengo el mutable resultado, ¿sí? Más todo lo que ha heredado de Object, ¿no? Eso por teoría lo sabemos. Entonces yo acá, al que quiero estar observando es a lo que devuelva el método getMutableResultado, ¿sí? Entonces le digo, a ver, tráeme ese mutable. Este método me devuelve un LiData, punto. Ese LiData tiene un método que es observer, en donde yo puedo instanciar un objeto observable, ¿sí?, un objeto de tipo observer, y le indico que va a estar observando el estado del mutable resultado. Entonces, punto observer. ¿Qué espera acá? Espera dos parámetros. Por un lado, la referencia del contexto, y por otro lado, una instancia del tipo observer. Entonces yo acá puedo crear otra clase anónima. New observer, pum, y fíjense. Como el método getMutableResultado devuelve un LiData de resultado, que es devuelve un LiData de un entero, fíjense que automáticamente me crea una clase anónima que implementa observer de un entero, ¿sí? Y me pide que sobreescriba el método onChain. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo se va a ejecutar este método onChain? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuándo se ejecutaría este método onChain? Cuando cambie el valor del mutable. Exactamente. Cada vez que del lado del viewModel el estado de resultado cambie, cada vez que del lado del viewModel el estado de resultado cambie, reacciona el onChain recibiendo el entero que está guardado en esa variable mutable resultado. Este entero que recibe el onChain es el que va a venir del viewModel, ¿sí? ¿Y qué pretendo hacer yo con ese entero que viene acá? ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Qué haría acá en el onChain? ¿Qué haría con ese entero que viene acá? Mandárselo al editText. Mandárselo al editText de resultado, exactamente. Sí, señor, sí, Fabricio. Exactamente. Entonces yo diría editText resultado punto setText, ¿sí? Y ahí le paso el entero. Acá la variable se llama integer, podría llamarse result, ¿sí? Le puedo poner el nombre que quiera, ¿sí? Por defecto le puso así, integer. Lo voy a dejar así para que no se confundan ustedes. Entonces, ese dato es el que pretendo que muestre un resultado, ¿sí? Fíjense que cuando yo al setText le seteo un número, por ejemplo, acá pongo 12, ¿sí? Si lo pongo literal, él me dice, che, acá tiene que ser un string esto. Para convertir esto en un string, puedo concatenar esto a comillas o
En el caso del literal lo puedo poner entre comillas. Cuando tengo la variable, fíjense que esto es engañoso. Fíjense que no me da error de compilación cuando pongo la variable. ¿Sí? No me da error de compilación. Entonces, me aseguro, perdón, de que lo convierta a string, ¿sí? To string, para que después en tiempo de compilación no me vaya a dar error, en tiempo de ejecución. Bien, y ahí cumplimos todo el ciclo, ¿sí? Ahí cumplimos todo el ciclo. Cuando se ejecute esta activity, inicializa el viewModel, pone un observer, perdón, inicializa la vista, o sea, toma referencia de los elementos de la vista, tiene un listener al botón, luego inmediatamente se queda observando el resultado, ¿sí? Y queda todo en stand-by hasta cuando el usuario haga clic en el botón calcular. Cuando el usuario haga clic en el botón calcular, desencadena todo. Llama del viewModel al método de hacer cálculo, el hacer cálculo setea el mutable, el observer se entera del lado de la activity y muestra el resultado. ¿Sí? Bien. Bueno, tarea para el hogar. Esto, la idea es que lo dejen armado y mañana lo vamos a continuar, ¿sí? Con más cosas. Traten de avanzar lo más que puedan. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que primero creen la siguiente vista. ¿Sí? La primera vista va a ser un login, en donde vamos a pedir acá un usuario y una contraseña. ¿Sí? Y un password, contraseña. Acá hay un botón de login. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, desde la activity, vamos a poner una escucha a ese botón. Cuando el usuario haga clic acá, llame del viewModel a un método, el nombre que ustedes quieran, yo le podría llamar validar usuario, ¿sí? Que reciba el usuario y la contraseña, ¿ok? Y lo que va a hacer este método básicamente es lo siguiente. Vamos a validarlo contra un usuario hardcodeado, digamos, ¿sí? Ustedes, no sé, se me ocurre que si el usuario es pepe@mail.com y la contraseña es 123, si es eso lo que pone el usuario, bueno, desde acá, desde el viewModel, inicie la siguiente actividad, ¿sí? Si es incorrecto, lo que quiero que haga es que en esta vista muestre un mensaje que diga usuario y o contraseña incorrecto. ¿Sí? Por ejemplo. Ahora, voy a controlar eso desde el viewModel. Desde el viewModel, de alguna manera voy a hacer que si es correcto, ¿sí? Si es correcto, viaje a la otra activity. Si es incorrecto, pondré algún mutable de algún tipo para que la vista active este mensaje en... La activity muestre este mensaje en la vista. ¿Se entiende? La siguiente vista, la siguiente activity tiene esta vista. Es una especie de formulario en donde vamos a poner datos de productos, ¿sí? Acá vamos a introducir, que nos permite introducir la descripción de un producto o el nombre del producto, que nos permite introducir el precio del producto, que nos permite introducir el stock de ese producto, que nos permite introducir la categoría, ¿sí? Y acá un image view con una imagen por defecto. Después lo vamos a programar a eso, ¿sí? Y un botón, guardar, ¿sí? Esta vista va a quedar de la segunda activity, va a quedar boba, ¿ok? Porque ya mañana les voy a decir qué vamos a hacer con esa vista, ¿sí? Entonces lo que me interese es que quede programada toda la lógica de esta primera parte y la segunda vista, la vista de la segunda activity, boba, ¿ok? ¿Hay algo que no entendieron? No, creo que está bien. Creo que se entiende. Bien. Perfecto.
Bueno, entonces, si quieren, hagan una captura de esto que tienen acá, ¿sí? De esta pantalla, y si no, ven el video y van hasta el final. ¿Qué querés que te diga? ¿Me deja guardar esto? Uy. Toki. Creo que sí, me dejaba guardar. No encuentro el botón. Ay, pedí una nueva. Esperen, no me insulten. Ahí está. En algún momento me dejaba guardarla. Ahora, si encuentro dónde está el cosito de guardar pizarra. Ah, qué paspado. Acá arriba lo tengo. Ahí. Esto lo voy a... Esto. Sí. Téngame paciencia. Ahí lo capturé, profe. Bien. Me alegro mucho. No, lo mandé, quise decir. ¿Para qué? Ay, Dios. Qué Bueno, maldad. Queda grabado esto. ahí estoy grabando. Bueno, ahí. Esperen.